Hola, muy buenos días. El día de hoy estamos con un nuevo episodio de BIT Podcast y queremos introducirlos a unas reflexiones que hemos tenido muy repetidamente vinculados al tema de que es un hecho que el mundo el día de hoy ha cambiado y este mundo combina la realidad virtual con la presencial, es decir, un mundo híbrido, ¿no? En el que las organizaciones de diversos sectores combinan lo mejor de ambos mundos. En este escenario, más de un líder se pregunta qué se espera de ellos como CEOs en estos entornos tan cambiantes, cuáles son sus prioridades y probablemente entre estas surge una inquietud. ¿Cómo elevo la productividad de mis colaboradores en un mundo híbrido? Con estas reflexiones le doy la bienvenida a Binatea y Toyama Podcast, el podcast del estudio Binatea y Toyama, firma especializada en derecho laboral. Mi nombre es Herbert Prele y soy socio del estudio. El día de hoy nos acompañará José Ricardo Stock, profesor de Dirección Financiera del PAD de la Universidad de Piura, consultor de empresas con especialización en finanzas corporativas, valoración de empresas, reestructuraciones y planeamiento financiero. José Ricardo también fue presidente del directorio del Banco de Comercio, presidente del directorio de empresas eléctricas del grupo Distriluz, miembro del directorio de Indecopi y del Fondo de Estabilización Fiscal del MEF. Es autor, asimismo, de diversas publicaciones y columnista en varios medios. Bienvenido, José Ricardo. Es un gusto tenerte a ti aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Herbert. Encantado de estar aquí con ustedes. Me parece una iniciativa estupenda estos podcasts que tienen ustedes. Así que encantadísimo de poder responder a sus inquietudes. Muchas gracias, José Ricardo. Empezamos entonces. José Ricardo, como decía al inicio de este episodio, ¿tú estarías de acuerdo en afirmar que para mejorar la productividad se necesita un liderazgo a la altura de esta nueva normalidad? Efectivamente, ¿no? Para un liderazgo a la altura de las circunstancias. En realidad, los liderazgos deben estar siempre a la altura de las circunstancias, porque si no, no serían liderazgos. Pero estas circunstancias que tenemos en estos momentos, en este último año y medio, efectivamente presentan unas condiciones de cambios más o menos significativas y que lógicamente obligan a que los CEO pues asuman estos nuevos desafíos, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues hay que conocer cuáles son esos cambios, cuáles son esas circunstancias nuevas, ¿no? Es como cuando uno trata de anticipar, bueno, acá en el Perú no tanto, ¿no? Pero cuando uno ve nubes en el entorno, dice, caramba, parece que puede haber algo, ¿no? Una tormenta. Entonces, qué importante es anticipar la tormenta, ¿verdad? Qué importante. Hay directivos que tienen esta capacidad, tal vez porque se han acostumbrado a analizar los fenómenos y a verlos con más detenimiento, pero hay otros que lamentablemente a veces pues se dan cuenta que están en lluvia cuando se están mojando, ¿no? Entonces la tormenta los ha agarrado. Pues primer tema hay que anticiparlo de alguna manera. Y luego tú has usado la expresión que se usa mucho, la nueva normalidad, ¿no? La normalidad es una cosa que también tiene sus bemoles, porque a veces uno dice, ¿qué es normal? Y confundimos lo normal con lo frecuente. Entonces, claro, es decir, que hay muchos robos, ¿es normal? No, no es normal que haya robos, es frecuente, lamentablemente, ¿no? Entonces, hay que distinguir en esa normalidad que se ha hecho, pues sí, frecuente, esta situación de trabajo híbrido, efectivamente, y por lo tanto le da un peso muy fuerte a lo digital, a lo online. Entonces, ¿qué ocurre cuando estamos en una situación de entorno así híbrido, online, con el peso muy fuerte de esto? Pues, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que esto significa para la organización? En primer lugar, ¿qué pasa al interior de la organización? Porque claro, uno puede observar otras circunstancias, pero al interior, cada organización es distinta y esto creo que es un punto muy importante. Es decir, las experiencias siempre son útiles, pero son útiles no por lo que se ha hecho, sino por el aprendizaje que puede venir de una experiencia. Y creo que esto es fundamental en estos casos, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser un CEO cuando está pues, con esta presión del trabajo online? Pues se le hace más difícil, efectivamente. Se le hace más difícil porque
una característica importante de un CEO es el conocimiento de sus personas, de sus colegas, de la gente con la que trabaja. Y ese conocimiento se hace más difícil cuando estamos de manera remota, ¿no? Mucho más difícil. Entonces, hay que saber efectivamente quiénes están cómodos y quiénes no están cómodos. Y yo creo que, bueno, una experiencia que podemos hablar luego después, pero hay gentes que no están cómodos en el trabajo online, no están cómodos. Y pues esto es fundamental, porque cuando un ejecutivo no está cómodo, pues empieza a rendir menos, la productividad se deteriora. Por eso hay que conocer eso. Y también hay que saber si el propio CEO se encuentra cómodo con el formato online, porque he conocido algunos CEO que realmente pues están que echan chispas con el tema online. ¿Por qué? Porque son personas que les gusta estar en contacto con las personas. Yo creo que esto es una característica fundamental de un CEO, estar en contacto con la gente. Y muy bien, a través de una pantalla podemos hacer muchas cosas, nos ahorramos trayectos en el tránsito y malos ratos en el tránsito, pero ese tú a tú, qué importante es y qué fructífero es, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que conocer esas circunstancias, conocer las propias circunstancias de cada empresa, de cada organización, y ahí, como dije antes, si el CEO también tiene que saber si está cómodo o no, el directorio de la organización, de la empresa, tiene que estar atento también, porque debe saber si ese CEO está cómodo en un formato online o no está cómodo. No es por nada, porque, pues bueno, cada uno está cómodo donde está cómodo, pero sí estar atentos a cómo son estas circunstancias. Yo creo que efectivamente todo esto pone desafíos nuevos y obliga a que se mire con atención toda esta nueva normalidad, como la llamamos. Y bajo estas premisas, y tú has hablado mucho de la comodidad del CEO, la comodidad que debe tener dentro de este entorno, ¿cuáles elementos crees tú o consideras que inciden directamente en un CEO para que éste se sienta cómodo? ¿Cuáles son los aspectos que inciden en la comodidad? Y quizás es una pregunta más psicológica, ¿no? Pero ¿de qué manera uno se siente cómodo? ¿Qué nos hace sentir cómodo en estos entornos virtuales? Efectivamente, un punto importante, ¿no? Porque, claro, elevar la productividad tiene que ver también con la competitividad, ¿verdad? Y esa competitividad tiene como dos vertientes. La competitividad como capacidad personal de cada directivo, de cada ejecutivo, capacidad para competir, y la competitividad, diríamos, del ambiente, un ambiente de rivalidad intensa, ¿no? Entonces son dos aspectos importantes. Y en ambos dos hay que estar cómodos realmente, ¿no? Lo malo es cuando en esas dos circunstancias nos van afectando significativamente, ¿no? Entonces, si hay una responsabilidad de cada individuo y de la organización, yo diría que hay un aspecto muy importante. Uno no está cómodo si no está, diríamos, con los conocimientos, con las capacidades para desenvolverse en cada situación. Hay gente que tú la cambias de ambiente y está incómoda, está rara. Tú dices, pero caramba, si fulanito es una persona que muy capaz, muy bien, ¿no? Bueno, pues a veces nos sacan de nuestro ambiente y no nos ubicamos tan bien, ¿no? Claro, esto se lo solía llamar aristocracia. La aristocracia es esa capacidad de ubicarse en situaciones muy diversas. Hoy hablas de aristocracia y te entienden, pero como es otra cosa. Pero en fin, el origen está ahí, ¿no? Entonces, esa capacidad para adaptarse a ambientes es fundamental. Y para eso yo creo que es muy importante la capacitación. Es decir, tiene que haber una inquietud permanente de querer mejorar. Si nuestros ejecutivos, las colegas con los que trabajamos no tienen afán por mejorar, algo anda mal, ¿no? O sea que esa capacidad de mejora es importante, pero claro, tiene sus tiempos, no hay que estar todo el tiempo en cursos o en actividades, sino de vez en cuando, en ciertas circunstancias, y esto debe conocerlo cada individuo y también el CEO debe conocer cuándo es más conveniente
que mis principales ejecutivos tengan una capacitación o tengan alguna mejora, ¿no? Y por supuesto hay mejoras muy diversas, ¿no? Hay que contar con las preferencias personales de cada individuo, pero bueno, pero claro, efectivamente, ¿no? Si un ejecutivo, ¿no? Nuestro director de logística nos dice, mira, quiero hacer un curso de cocina, sí, bueno, me parece muy importante, pero tal vez no es tan importante para la organización. En una de esas sí, porque le ayuda a hacer unas buenas mezclas de los insumos y en una de esas en logística es importante. Pero bueno, es un ejemplo traído un poco de los pelos para decir que hay preferencias personales, pero también hay preferencias de la organización. ¿Qué quiere la organización de sus ejecutivos? ¿Qué capacidades quiere desarrollar? ¿No? Entonces, hay que tener esto y para eso efectivamente hay que conocer claramente, ¿no? Entonces, todo esto es todo un programa que ordinariamente las empresas suelen tener de desarrollo de los talentos, ¿verdad? Pero cuando estamos en ese entorno híbrido o a veces no tan híbrido, pues resulta que esas necesidades son diferentes y hay que conocerlas claramente, ¿no? O sea, es anticipar la tormenta en un escenario que nos va a retar porque nos va a hacer luchar contra nuestros miedos internos, dado el escenario de incertidumbre, en un esquema donde debe haber una alineación constante o completa entre empresa u organización y trabajador. Situación complicada, ¿verdad? Y si tuviéramos que mencionar los aprendizajes que, a tu entender, desde tu experiencia, has visto en los 2 últimos años, sobre todo de los equipos que están trabajando en modelo remoto, ¿cuáles dirías que son y cómo pueden ayudarnos en los entornos laborales de hoy en día? Sí, Herbert, mira, yo he encontrado aprendizajes muy diversos, muy variados, ¿no? Algunos como muy positivos y otros pues no tanto. Pero bueno, todos son aprendizajes y por lo tanto importantes, ¿no? Ya dice un proverbio japonés que más se aprende con la derrota que con la victoria, ¿verdad? Exacto. Y es así, es así. Entonces, esos aprendizajes nos tienen que servir. Por ejemplo, uno es eso que decimos en un momento, el conocimiento de las personas y sus circunstancias. Porque cuando alguien está en remoto, sus circunstancias son determinantes. ¿Qué le está pasando a este ejecutivo donde está ahora transmitiendo en su casa, que tiene pues tal vez alguna necesidad familiar, sus hijos reclaman, en fin, qué circunstancias hay que exigen y que le determinan un peso muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Hay que conocer esa persona y sus circunstancias, como decía Ortega Gasset. En segundo lugar, pues el conocimiento del entorno, ¿no? ¿Qué está pasando en el entorno que también me afecte? Por eso yo creo que un aprendizaje muy importante es la flexibilidad. Creo que es una característica fundamental en esta nueva normalidad. Si no hay flexibilidad en las organizaciones y por lo tanto en los directivos, pues las cosas no van bien. Pretender tomar, que es una cosa que yo lamento que ocurre en muchas organizaciones, copian. El copy-paste, ¿no? No solamente lo hacen a veces mucha gente, los alumnos, ¿no? Sino, y políticos, no digamos, pero en fin, lo hace mucha gente el copy-paste, pero también hacen los directivos. ¿Qué ha hecho tal organización? Hizo esto. Ah, pues vamos a hacer lo mismo. Un momentito, no es lo mismo lo que hace esta empresa, lo que puedes hacer tú. Estudia esa situación, fíjate cuáles fueron las exigencias que lo llevaron a tomar aquello, fíjate también cómo les fue, qué tanto les costó, qué tanta sangre les costó, porque hay cosas que cuestan sangre, ¿no? No me refiero a la económica, sino a la sangre de verdad, es decir, el esfuerzo que ponen los directivos para sacar adelante una nueva iniciativa. Entonces, esa flexibilidad es fundamental, fundamental. Hay que respetar las situaciones individuales, pero también exigiendo una unidad. Es decir, la organización tiene que tener una unidad. Por lo tanto, no se puede hacer lo que uno quiere. No, no, yo en mi casa estoy mucho mejor, así que, bueno, pues mira, vamos a venir también una vez o 2 o 3 veces a la semana a la empresa para tener estas reuniones también. En segundo, otra experiencia muy importante es que el trabajo en equipo
no suele salir tan bien de manera remota. No suele salir tan bien, ¿no? Yo he encontrado bastantes experiencias de gente que me dice, mira, el trabajo en equipo, pues no nos ha ido tan bien, ¿no? ¿Y por qué? Pues esto mismo que decíamos, las circunstancias de cada uno da lo que puede, lo que no puede, ¿no? El tema del horario, yo creo que se ha ido imponiendo, ¿no? ¿Cuántas veces te encuentras con que convocas una reunión online y fulanito no se incorporó? Claro, antes tenías la excusa de decir el tránsito, ¿no? No me permitió llegar a tiempo. Pero cuando estás ahí, ¿cuál es tu excusa, no? Que has hecho otras cosas antes o las haces en paralelo. Y este es un problema. Si el trabajo en equipo no puede tener paralelos, necesitas meterte en el equipo. Y entonces las reuniones de trabajo en equipo online suelen ser más difíciles de sacar adelante y de sacarlas con provecho. Y una experiencia fundamental son los mandos medios. Los mandos medios, que son los que no llega a la gerencia general. El CEO a veces no conoce, bueno, sí conoce quiénes son sus mandos medios, pero no conoce ni cómo trabajan, ni cómo llevan a su gente, ni cómo exigen a su gente, ni qué tan cuidadosos son de su gente o qué tan despiadados son de su gente. Entonces, ese desconocimiento es fundamental porque, podemos decirlo muy bien, los gerentes generales, los CEO, a veces aparecen como los grandes realizadores de los éxitos de las organizaciones, pero como decía un viejo refrán también, ¿no? Las guerras las ganan, sí, los soldados con su sangre, pero que engalana a los generales, ¿no? O sea, pero la sangre de los soldados. O sea que en los mandos medios es donde está la potencia de una organización, de una empresa. Y si esos mandos medios no están cuidados, y el trabajo, que muchas veces también es remoto en los mandos medios, ¿no? Entonces, ahí hay que prestar mucha atención. Yo creo que esa es una experiencia muy positiva y animaría a que los CEO echen una mirada más detenida a cómo va siendo el trabajo de sus mandos medios, de sus jefaturas intermedias, en un trabajo que pueda tener más peso lo remoto. Y claro, y los mandos medios son o suelen ser quienes normalmente, como bien lo dijiste tú, haciendo el símil con soldados y gerentes, son los que están en el campo de batalla, son los que están o los que han tenido que sufrir probablemente durante toda esta época de la pandemia con mayor presencialidad que virtualidad, porque son los que han estado seguramente en contacto, sobre todo en el ámbito industrial, pues contacto directo con los que operaban las máquinas que generaban finalmente la producción, ¿no? Entonces, este escenario de los mandos medios y de cómo ellos se han comportado dentro de este escenario pandémico, pues es importantísimo, ¿no? Porque son los que finalmente reciben el sentir de la gente, entienden lo que se está viviendo y son los que con sus decisiones van cambiando o modificando las actitudes de la gente y el compromiso y la camiseta que pueden tener el trabajador dentro de la organización, ¿no? Yo quería regresar después, y voy a regresar un poco, si me permites, con tu comentario respecto a la importancia de la flexibilidad. Y disculpa si te quiero sacar un poco de contexto del tema y decirte cómo incide esta flexibilidad, pero ya no desde el punto de vista de la necesaria flexibilidad que debemos tener en las organizaciones para poder manejarnos adecuadamente, sino de una flexibilidad en donde nos venimos llenando con mucha información de la próxima reglamentación que pudiésemos tener, por ejemplo, de un código de trabajo. Un código de trabajo donde se está hablando muchísimo de lo rígido y de lo estructurado y de lo regresivo que es al poner mucho más rígidas las relaciones entre trabajador y empresa, ¿no? Y hacerlas muy complejas de manejar con cambios muy importantes. Quería escapar un poco porque escuché la parte de flexibilidad y lo vinculé con ello y quería saber cómo ves tú el impacto del Estado a través de sus rigideces, de la norma laboral en la productividad empresarial. ¿De qué manera incide esta?
Esta pregunta es muy importante, pero ustedes son los expertos en estos temas de temas Que- laborales. Pero te voy a Queremos decir unas ratificar que cosas. estamos bien. Te voy a decir una cosa, Herbert. Mira, efectivamente el Estado es, como alguna vez se lo ha llamado también, el empresario indirecto, ¿no? Es un empresario indirecto que a veces es sumamente directo porque te pone normas laborales, normas tributarias, normas de tipo civil, penal, etcétera. Te va armando una telaraña que tiene esta característica. Puedes quedar atrapado en la telaraña, ¿no? Efectivamente. Entonces, sí creo que aquí hay dos actitudes, ¿no? Una es la de, bueno, pues hay que tener una mayor presencia de las organizaciones, los CEO también, las empresas, los gremios tienen que tener una presencia fuerte para hacer ver las cosas que están bien y las cosas que están mal. Hay que hacerlo ver. Se ha hecho ver, evidentemente, ¿no? Se ha hecho ver, ha habido una serie de comunicados, sobre todo destacando, y no estamos entrando en temas, y esto es importante, no estamos entrando en temas políticos, son temas meramente profesionales, o sea, de operatividad laboral. Son cosas que son fundamentales para la productividad del país y para, por lo tanto, para la riqueza de una nación y que por lo tanto beneficia no solo a las empresas, beneficia a todos sus trabajadores, a todo el mundo, ¿no? Entonces, sí creo que debe haber una labor de enseñanza fuerte en esto. Pero en fin, ese es un aspecto. Y el otro aspecto es, eh, bueno, pues a veces cuando pues, te ponen una música, bueno, pues ahora que hay que bailar, ahora hay que bailar rock, y ahora que hay que bailar, ahora hay que bailar cha-cha-cha, ¿no? Bueno, no sé, pues vamos a ver qué nos toca bailar ahora. Pero en ese tema también ahí es donde está la flexibilidad. Es decir, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puedo yo hacer? Evidentemente puedo tal vez, y como digo, ustedes son más expertos, situaciones individuales de consenso en mi ámbito de trabajo, de consenso, porque lógicamente tienen que ser de consenso, que puedan mejorar la productividad de la organización y que esas rigideces no se den, ¿no? O que por lo menos no nos hagan daño, que creo que es lo importante. Procurar que las rigideces no nos hagan daño. O sea que la flexibilidad es un objetivo muy importante, pero lamentablemente la flexibilidad te la van reduciendo, te la van estrechando. Entonces, tu margen de acción cada vez se va reduciendo un poquito más. Y eso es una lástima porque nos quita competitividad a nivel de país. A nivel de país, no digamos ya de una organización que puede sufrir un poco más, un poco menos, sino a nivel de país, claramente, ¿no? Entonces, sí, ese es un punto realmente importante. Y creo que los directivos tienen que estar atentos con creatividad, con imaginación, a ver qué se puede hacer. Yo, en fin, después tal vez podamos apuntar algunas otras ideas más sobre estos temas, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, ahora sí voy a retornar un poco a la materia que nos ha traído el día de hoy. Quería preguntarte, algunas ya las has señalado, ¿no? Pero quería un poco ahondar en esto, es decir, desde tu visión, ¿consideras que se han generado nuevas habilidades, no las quiero llamar blandas, pero nuevas habilidades, nuevas competencias personales, las voy a llamar, antes que habilidades blandas, porque no quiero diferenciar entre blando y rígido, sino más competencias personales que se hayan generado para mejorar la productividad de los equipos? Efectivamente, Herbert, se habla mucho de la figura del CEO como líder, ¿no? Y entonces yo creo que hay que desmitificarlo un poquito, ¿no? El CEO es un personaje de carne y hueso y por lo tanto, pues con capacidad de errores y de equivocaciones. Él debe saberlas, él debe conocer, y esto creo que es una habilidad muy importante que debe tener un CEO. Debe ser capaz de reconocer sus limitaciones. Si hay un CEO que no admite sus limitaciones, se está descalificando, aunque tenga muchísimas otras. Pero todos tenemos limitaciones, todos, y entonces algunas son en un aspecto, en otro. Bueno, pues, ¿cuáles son las limitaciones que tenemos cada uno de nosotros para interiorizarlas, para luchar contra ellas, para mejorar, incluso para pedir ayuda, ¿no? A nuestro al directorio, supongamos, y decirle, mira, a mí me cuesta esto,
que lo sepan y bueno, si me pueden ayudar, estupendo, ¿no? No es frecuente que un CEO pida ayuda, no es frecuente, pero mal asunto que no sea frecuente, porque hay que tener la capacidad de pedir ayuda, ¿no? Pero bueno, otra habilidad, y tú has hecho muy bien en no distinguirlas entre blandas y rígidas o blandas y duras, porque yo la verdad que pienso que las que llaman habilidades blandas son las más duras de tener y las más difíciles de lograr. Pero bueno, esas habilidades, hemos hablado antes de flexibilidad, yo diría también una palabra que me gusta mucho, que es adaptabilidad, que es distinto de flexibilidad. Adaptabilidad. Me sé hacer con distintos ambientes. Antes lo que comentábamos, es decir, si un CEO no se ubica en un determinado ambiente, algo le falta. Adaptarse con distintos ambientes, primer tema. Segundo, comprensión. Esta nueva modalidad, este trabajo remoto, pone a la gente en situaciones difíciles. Entonces hay que comprender las situaciones, que no es lo mismo que disculpar todo. A veces se disculpa, a veces la comprensión lleva a la disculpa, pero otras veces lleva a exigir, a reclamar, a sancionar de repente, tal vez. Pero entender que es estar en los zapatos de las otras personas. Es decir, yo sé qué le pasa a mi cuadro gerencial inmediato, sé qué dificultades tiene, sé qué problemas tiene. En una de esas tiene un problema familiar tremendo y claro, cuando está en la oficina, no digo que se olvida, pero no le está golpeando la puerta o reclamando a cada minuto. Cuando está pues, en trabajo remoto, pues sí. Entonces hay que entender, comprender estas situaciones. Muy importante. Y otra última, antes hablamos de las limitaciones, esa capacidad de rectificación, que creo que es muy importante. Y por eso yo creo que esas habilidades debe conocerlas cada uno, pero ¿sabes cómo se conocen? Cuando alguien te las dice, cuando alguien que te quiere te las dice. Así como pues la esposa le dice al marido, mira, pues tienes que mejorar aquí o esto otro, lo entiende. Pero si se lo dice una persona, un desconocido, pues lo maltrata, como es lógico, ¿no? Entonces, ese análisis que a veces se llama, ¿no? Esa capacidad de evaluar nuestras capacidades, y a veces se hace con un análisis de 360 grados, es bien importante porque es, ¿qué opinan de mí mis colegas? ¿Qué opinan de mí mis superiores? ¿Qué opinan de mí mis subordinados? Y cuando digo qué opinan de mí, no es así, sino decir, bueno, dime 3 cosas que hago bien, dime 3 cosas que hago mal. Así nomás, no las califiquemos, que eso es lo importante, no hay que calificarlas, sino decir qué cosas hago bien, qué cosas no hago tan bien, o qué cosas puedo mejorar. Entonces, cuando eso se hace en este círculo de 360 grados, es de una riqueza tremenda, ¿no? Una riqueza tremenda. Entonces, a mí me parece que eso ayuda mucho a un CEO a tener esas cosas que pueden estar. Y habrá gente que necesitará pues más prudencia, habrá otros que necesitarán pues más comprensión, habrá otros que necesitarán pues menos dureza, habrá otros que necesitarán pues, no sé, más presencia, y así. Entonces, son un conjunto y como cada persona es cada persona, pues hay muchas necesidades de tener esos valores, esas virtudes y cada directivo debe conocer qué es lo que le hace falta. Como digo, no es fácil que uno mismo diga, a mí qué me hace falta. A veces necesitas que alguien que te quiere, como digo, que te aprecia, que te conoce, que te lo diga. Y entonces con eso, a veces pica, a veces arde un poquito, ¿no? Pero es necesario, es como cuando tienes una herida y te echan alcohol, ¿no? Pica, dice uno, ¿no? Arde. Bueno, pues hace falta que arda, porque entonces está haciendo efecto el alcohol. Pues lo mismo cuando nos dicen algo y nos incomoda un poco, después uno lo piensa y dice, caramba, tiene razón, ¿no? Es verdad, es verdad. Pues creo que esta es una actitud fundamental de los CEO que deben tener. Siempre, 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 siempre. Esa capacidad de conocerse y de pedir que nos ayuden a conocernos mejor. Exactamente, ¿no? Y que involucra mucho
tener una capacidad de escucha con el corazón y con el cerebro, como decimos, ¿no? Aprender a escucharnos, aprender a comunicarnos, aprender a vernos vulnerables, ¿no? En un mundo donde lo competitivo supone siempre estar primero y estar adelante, y a veces el verte vulnerable te hace sentir que no estás compitiendo a la altura. Es difícil, ¿no? Y esto se ve digamos, si quiero traerlo a un país en donde todavía no hemos logrado aprender tampoco a escucharnos, ¿no? Y a tener esta empatía, esta cercanía, este entendimiento y comprensión de la cual tú hablabas, ¿no? Y la capacidad de rectificarnos y escucharnos, ¿no? Que creo que es importante, ¿no? Y cómo trasladarlo esto a las organizaciones, ¿no? O sea, qué difícil es tener una organización que, digamos, se aleje de cómo el país piensa, ¿no? Nuestro país nos está enseñando que no nos escuchamos, ¿no? Y cómo hacemos que las organizaciones, las personas escuchen en una organización, si el país mismo te enseña a que esa no es la fórmula, ¿no? Nuestros gobiernos se han encargado probablemente en los últimos años de darnos esos mensajes, ¿no? Los últimos años más que nada. Ciertamente. Sí, Ciertamente. exactamente, ¿no? Para terminar, José Ricardo, y muchísimas gracias, la verdad, muy aleccionadoras tus palabras, nos gustaría si pudieses compartir un mensaje o un consejo desde tu vasta experiencia para otros líderes y en general acerca de cómo adaptarnos y conducirnos en un contexto de cambios como el que estamos viviendo, que son tan inciertos y que nos obliga a lidiar con esta tormenta que tú mencionabas al inicio, ¿no? Mira, yo creo que también, bueno, de alguna manera está dentro de lo que decíamos, pero que el CEO se dé cuenta que trabaja con personas, no con números, ¿no? Y personas que ciertamente hacen los números, pero son personas, no son números. Y por eso cuando a veces se ponen cuotas o se ponen premios, yo soy bastante escéptico con las políticas de incentivos que a veces tienen las empresas. He visto muchos casos y he discutido con mucha gente y suelen tener muchas un efecto boomerang tremendo, tremendo. Y hay incentivos que aparentemente incentivan a la persona, pero terminan desincentivizar a la organización porque le hacen daño. Pero bueno, entonces, trabaja con personas y por lo tanto tiene que saber levantarlas. O sea, cada uno da lo que da, ciertamente. Hay que conocer hasta cuánto puede dar cada una de mis personas con las que colaboro, de mis colegas, de mis subordinados. Saber lo que da. Pero también saber que puede dar un poco más. Todos podemos dar un poco más, ¿no? Pero claro, eso no es diciendo, mira, tu cuota ahora va a subir 30%. Eso no es animarlo a que dé un poco más. Eso es ponerlo en una tesitura tal vez complicadísima, forzarlo y a veces hasta romper a una persona, ¿no? Entonces eso es peligroso, hay que tener cuidado. Pero sí se debe hacer esto, se debe saber. Hay un poeta español, Salinas, de la generación del 27, que tenía un poema y en una parte decía, quiero sacar de ti tu mejor tú, que es una forma poética muy bonita, pues dicha pues tal vez de un enamorado a su enamorada, típico de un poeta, pero que a mí me parece que eso es liderazgo. Eso es liderazgo, sacar del otro sus mejores posibilidades. Eso es liderazgo. Quiero sacar de ti tu mejor tú. Pues que el CEO se preocupe de que cada uno de sus gente, su equipo, vaya para arriba, haga algo más, dé un paso más. ¿Eh? Pero ese paso más es en muchas direcciones, quiero decir, en muchos ambientes, ¿no? En muchas posibilidades. Entonces, dar algo más. Eso es verdadero liderazgo. Y yo creo que ese es un mensaje que sí me gustaría que los CEO tengan muy metidos, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo hago? ¿Cómo cada uno de nosotros puede hacer para que quienes trabajan con nosotros den un paso más adelante, ¿no? Sean mejores. Y no tener miedo a que nos superen, ¿verdad? No tener miedo a que nos superen, a que sean mejores que nosotros. Qué bueno. Eso es algo que sería estupendo. Pero bueno, esto es un panorama, es un desafío bien grande, pero ciertamente muy importante y a mí me gustaría que sí
pudiera quedar con un mensaje claro, creo que vale la pena. Muchísimas gracias, José Ricardo, por haber estado con nosotros. Me quedo con esto último, la verdad, qué lindo sería poder escuchar de alguien que te diga gracias por sacar de mí mi mejor yo, ¿no? Cambiando un poco lo que tú señalas, Así es. sería espectacular poder escucharlo, ¿no? Y creo que eso ayudaría mucho a aprender a entendernos mutuamente. Bueno, muchas gracias nuevamente. Sin duda ha sido un episodio muy interesante y esperamos tenerte en otra oportunidad para seguir compartiendo tus experiencias y aprendizajes. De nuestro lado, Encantado. muchas gracias. Sí. De nuestro Encantado, lado, Herbert. Para mí ha sido un gusto. muchísimas gracias, José Ricardo, de igual manera. Y los invitamos a seguirnos en nuestros canales de Spotify y Apple Podcast, buscándonos como Vinatea y Toyama Podcast. Y también podrás ver el video completo de esta entrevista en nuestro canal de YouTube. De nuestro lado, y muchas gracias nuevamente, José Ricardo, hasta el próximo episodio de Vinatea y Toyama Podcast. Muchas gracias.